Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Hoy les traigo la biografía de Pargali Ibrahim Pasha. También conocido como Ibrahim el Magnífico, fue el gran visir del Imperio Otomano, nombrado por el sultán Suleimán el Magnífico, considerado por muchos la persona más influyente e importante para la que fue la mejor época del Imperio Otomano, debido a su gran poder y habilidad en el desarrollo, sobre todo de su papel como gran visir del Imperio Otomano. Ibrahim, cristiano de nacimiento, fue raptado por piratas y vendido como esclavo al palacio de Manisa, en el oeste de Anatolia, en 1523. Suleimán lo nombró a Ibrahim como gran visir del Imperio Otomano, reemplazando a Piri Mehmed Pasha, que había sido nombrado en 1518 por el padre del sultán Suleimán, Selim Sultán I. Es considerado el gran visir más poderoso de la historia, ya que ningún otro consiguió tales logros como este para el imperio. Ibrahim se mantuvo en el cargo durante los próximos 13 años. Alcanzó un nivel de autoridad e influencia, rivalizando por solo un puñado de otros grandes visires del imperio. Pero en 1536 fue ejecutado por orden del sultán Suleimán y sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. Sus numerosos logros, conquistas y hazañas remarcaron una etapa dorada en el Imperio Otomano. Su influencia en el imperio fue tan inmensa y vital como la del propio sultán, conocido y recordado por su justicia, por su nobleza y por su firmeza. Cuando la situación lo requería, era un hábil soldado, valiente y temerario para sus enemigos, que escribió su nombre entre los grandes de la historia otomana. A pesar de él ser un europeo, en ese caso veneciano, ¿no? En ese entonces. Se dice que Ibrahim Pasha fue el visir más poderoso e influente de la historia del imperio. Alcanzó un notable participación en el manejo del Estado, ¿no? Y en la participación de campañas militares otomanas desde muy temprana edad, en las que solía destacar también era la mente organizadora previa a los enfrentamientos. Ibrahim era griego, nacido en una familia cristiana ortodoxa en Parga, al noreste de Grecia, que entonces formaba parte de la República de Venecia. En el palacio de Estambul, en el oeste de Anatolia, trabó amistad con el príncipe heredero Suleimán, que era de la misma edad. Ibrahim recibió su educación en la corte otomana y se convirtió en políglota y erudito. Tras la adhesión de Suleimán al trono otomano en 1520, fue galardonado con varios cargos, siendo el primero cetrero del sultán y más tarde primer oficial de Cámara Real. Ibrahim demostró sus habilidades en numerosos encuentros diplomáticos y campañas militares, y fue promovido con tanta rapidez que en un momento le rogó al sultán Suleimán no promoverlo demasiado rápido, por temor a despertar la envidia y enemistad de otros visires, esperando que alguno de esos títulos surjan por sí mismos. Satisfecho con su modestia, Suleimán supuestamente juró que nunca nadie volvería a ser condenado a muerte durante su reinado. Después de ser nombrado gran visir, Ibrahim Pasha continuó recibiendo otras citas y títulos adicionales del sultán, como el título de Serasker, y su poder en el Imperio Otomano se volvió casi tan absoluto como la de su amo, el sultán Suleimán. También se dice, ¿no?, que en la histórica batalla de Moash, que tuvo lugar el 29 de agosto de 1526 en Moash, es contribuida en principal a Ibrahim,
gracias a su talento para planear las estrategias de ataque y desarrollar un gran papel de líder en ese histórico acontecimiento. Ibrahim tuvo la idea de crear nuevos navíos que fueran más pequeños, largos y lo suficientemente livianos para navegar y atacar por el mar, para luego llegar a tierra y conquistar la Hungría de Luis II. Esta idea fue criticada por Jain Ahmed Pasha, quien sentía mucha envidia de que un esclavo como Ibrahim fuera partícipe de las decisiones del consejo y del sultán. El Ahmed Pasha dijo: esos navíos no funcionarán, serán pequeños y tiernos como tú, Ibrahim. Sigue soñando. Desde ese entonces se crearía ¿no?, una rivalidad entre ambos. Pero el sultán aceptó y elogió la idea de Ibrahim y castigó a Ahmed Pasha. Además de que estos navíos contaran con nuevos cañones prácticos y muy potentes, capaces de derrocar cualquier muro o castillo. Posteriormente, este armamento continuó siendo utilizado por el Imperio Otomano hasta su desaparición y por el resto de las potencias europeas. Fue la primera y luego vendría otras tantas batallas en las que Ibrahim supo destacar y llevar el papel de líder indiscutible. También se dice que frente al trabajo diplomático que desarrollaba Ibrahim, el trabajo de este Pasha Ibrahim con los cristianos occidentales fue todo un éxito. Los diplomáticos venecianos fueron los primeros a referirse a él como Ibrahim el Magnífico, un juego de palabras respecto al sobrenombre habitual de Suleimán el Magnífico. En 1533 convenció a Carlos V para convertir a Hungría en un estado vasallo del Imperio Otomano. En 1535 completó un acuerdo con Francisco I que dio a Francia el favor de los derechos comerciales en el Imperio Otomano a cambio de una acción conjunta contra los Habsburgos. Este acuerdo sentaría las bases para las maniobras navales franco-otomanas conjuntas, incluyendo el que basa a la flota otomana en el sur de Francia, en Toulon, durante el invierno de 1543 al invierno de 1544. Se dice que Ibrahim Pasha se cree que se casó con la hermana de Suleimán el Magnífico, Aziz el Sultán, con la que tuvo dos hijas, Fatma Hanin Sultán y Shah Hanin Sultán, y también un hijo, Sultán Hasanade Mehmed. Dice que su palacio, que sigue en pie en el lado oeste del hipódromo de Estambul, se ha convertido en el Museo de Arte Islámico de Turquía. Si bien Ibrahim Pasha se había convertido al Islam, continuó manteniendo algunos lazos con sus raíces cristianas, incluso trayendo a vivir a sus padres a la capital del Imperio Otomano junto a él, También se le conoció como un apasionado por el arte, debido a sus impresionantes colecciones de pinturas venecianas y de distintas obras de arte extranjero, Un aficionado a la lectura, de la cual potenció todo su conocimiento sobre el manejo de las leyes y las normas del imperio, un poeta romántico y un notable dotado para la escritura. Además, algunas fuentes antiguas lo retratan como un gran músico. A menudo se le refieren como el hombre más hermoso del imperio debido a su belleza tanto facial como corporal. También se dice que no había decisión que tomara el sultán Suleimán que no fuera consultada con su gran visir Ibrahim Pasha, que se ganó su total confianza por parte del sultán y se le otorgó un poder tan grande como el del mismo Suleimán el Magnífico, y se le respetaba como al sultán mismo. Ibrahim era líder del ejército,
quien comandaba en las guerras y manejaba todo también dentro de los palacios. Suleimán le otorgó un decreto que decía que Ibrahim podía tomar cualquier decisión y hacer lo que quisiera sin tener que consultarle nada a él, que era el sultán. Se dice también que Ibrahim fue un hábil comandante del ejército de Suleimán, que finalmente cayó en desgracia después de una imprudencia cometida en la campaña contra el imperio safávida persa durante la guerra otomana safávida en el año 1532 a 1555, cuando se otorgó a sí mismo un título que incluía la palabra sultán, en particular su adopción del título Serasker, sultán. Fue visto por algunos como una grave afrenta al sultán Suleimán, sobre todo por los enemigos de Ibrahim, que trataron con esto dejar mal parado al gran visir ante el sultán, ya que en ese momento muchas personas anteriormente habían adquirido ese título como comandantes del ejército y no había habido ningún tipo de conflicto alguno. También se dice que otro conflicto que se produjo cuando Ibrahim y su antiguo mentor Iskender Çelebi se enfrentaron en varias ocasiones sobre el liderazgo militar y posesiones durante la guerra safávida. Estos incidentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos que culminaron en la ejecución de Ibrahim Pasha en el año 1536. 13 años después de su nombramiento como gran visir, Iskender Çelebi también fue ejecutado un año antes, en 1535, acusado de haber robado el oro del Imperio Otomano. Aparentemente la muerte de Ibrahim llevó a su esposa Hatice Sultan a una gran depresión que la hizo acabar con su propia vida. En 1538, 2 años después de la muerte de Ibrahim Pasha, aunque pudo ser por otras circunstancias también, ¿no? También también ha surgido, ¿no?, por un número amplio de fuentes que Ibrahim Pasha habría sido víctima de las intrigas de la sultana Hürrem, esposa del sultán, y la creciente influencia de la soberana, especialmente en la vida del sultán Suleimán, a la vista de la ayuda que recibía de Ibrahim por la causa de Shehzade Muzaffar, el primer hijo de Suleimán. Se cree que Shehzade Muzaffar traicionó al sultán y fue estrangulado por orden de su padre el 6 de octubre de 1553. Estos actos han dejado una imagen bastante controversial sobre Hürrem, ya que como Ibrahim apoyaba al hijo mayor de Suleimán, que era Shehzade Muzaffar, como que hacía, ¿no?, que Hürrem quisiese deshacerse de este hombre, Ibrahim Pasha, porque así el Shehzade Muzaffar, el príncipe heredero, perdería, ¿no?, uno de sus pilares esenciales, ¿no?, para poder llegar al trono por intermedio de su padre, el sultán Suleimán, ¿no? Se cree también que incluso también que para el propio Suleimán llegaron varias quejas que lo empezaron a adoptar como el sultán injusto, al igual que su padre, Selim I. Suleimán más tarde, años más tarde, 20 años después, lamentó, ¿no?, la ejecución de Ibrahim Pasha por el resto de su vida. Y esto se refleja en sus poemas, en los que incluso después de 20 años hace hincapié en los temas de la amistad y la confianza entre amigos, mencionando con frecuencia rasgos de carácter similares a los de Ibrahim Pasha.
Se dice que la ejecución de Ibrahim Pasha fue catalogada ampliamente y hoy es recordada como mal justificada e injusta. Desde entonces le han proporcionado un mayor reconocimiento y se le suele relacionar con la muerte de quien fue aprendiz y fiel amigo de Shehzade Mustafa, por motivos ya aclarados. Para algunos causó una mala imagen personal en el sultán Suleimán y su Haseki Hurrem, aumentada por la posterior ejecución de su hijo el Shehzade Mustafa, pero para otros fue más que un hecho histórico que benefició el valor de Ibrahim desde el trágico acontecimiento. Al igual que Shehzade Mustafa, en 1553 el ejército genízaro y parte del pueblo decidió entrar en rebelión ante el sultán Suleimán debido a la ejecución de Ibrahim Pasha, pero esta no consiguió éxito. A pesar de ellos, muchos siguieron recordando y venerando la figura del Pasha a lo largo de los años. El reconocido matemático contemporáneo Matraksik Nasuk catalogó la ejecución de Ibrahim como la más injusta e injustificada que jamás vio, y agregó que el sultán Suleimán era víctima de las manipulaciones ambiciosas de su esposa la Haseki Sultana Hurrem. El mencionado título que se le otorgó a sí mismo no solía verse como amenaza, sino como un título bien recibido para los comandantes del ejército en esa época. Pero la esposa de Suleimán se encargó de hacerle creer que Ibrahim se levantaría en rebelión ante el propio sultán, para que Mustafa, quien siempre había sido apoyado por Ibrahim y enseñado por este, tomara el poder de su padre, el sultán Suleimán. Ciertamente, Hurrem deseaba que el próximo sultán fuese uno de sus 5 hijos y no el primogénito o el primer hijo mayor que había quedado vivo del sultán Suleimán, que era Shehzade Mustafa, que era el hijo de otra mujer, otra sultana concubina de Suleimán, de Mahidevran Sultán. Y bueno, esa fue la biografía del Pasha Ibrahim o Pargali Ibrahim Pasha, el veneciano que se convirtió en el gran visir del Imperio Otomano, que llegó como esclavo al Palacio de Manisa, donde hizo una amistad profunda, muy grande, con el sultán Suleimán, que en ese entonces era el príncipe Suleimán. Y bueno, espero les haya gustado, me sigan para más contenido, y si les gustó el video me den un dedito arriba, y si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de cuando suba más contenido sobre este tema, que es parte de la historia universal del mundo, ¿no?